Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este estudio vamos a ver de manera completa el tema juzgar. Juzgar el pecado en la iglesia o juzgar a un hermano en la iglesia. Es un tema muy, pero muy importante que todo cristiano debe de conocer, porque la verdad es que la inmensa mayoría de cristianos creen de manera filosófica, pero no bíblica, que no se debe de juzgar en la iglesia. O que un cristiano no debe de juzgar a otro, ni al prójimo en general, ni de alguna manera, porque dicen ellos que está mal, que es pecado y está prohibido por Dios. Y para nada dice eso la Biblia. Y es bien importante que el cristiano sepa este tema porque de ese se desprenden muchas cosas de su conducta dentro de la iglesia. Muchos cristianos no andan solamente en pecado, sino que además de eso andan en rebeldía y en disensión dentro de las iglesias. Porque cuando un hermano o un pastor le llama la atención de algo que están haciendo mal, ellos, aparte del pecado que ya traen, empiezan a hablar ya sea de frente o de espaldas al pastor o a los hermanos, diciendo que los tales están mal por el hecho de juzgarle a él, y que por qué tienen que decirle sus faltas si ellos no son nadie para juzgar. Entonces, del desconocimiento de este tema se desprende que muchos hermanos andan no solo mal en su vida cristiana, tropezándose en sus pecados y en su desconocimiento bíblico, sino que además andan pecando y haciendo pecar y tropezar a otros hermanos, y hablando mal de esos otros por el hecho de que le están señalando sus pecados. Y por eso muchas veces van de iglesia en iglesia y nada les satisfacen, porque les exhortan sobre sus pecados y los reprenden y a ellos no les gusta. Porque ellos han creído una filosofía absurda de hombres que se inventaron en las calles que dice, no debes de juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Solo Dios puede juzgar. Y la Biblia de ninguna manera dice eso, sino todo lo contrario. Hoy citaremos en este estudio no un versiculito y ya que se pudiera malentender o que deje lugar a dudas o a interpretaciones personales, no. Sino que hoy vamos a citar decenas y decenas de versículos, alrededor de 120 versículos donde Dios afirma y da la orden de juzgarles el pecado en la iglesia a los cristianos que andan en pecado. Y en muchos de esos versículos incluso Dios regaña a los cristianos y a las iglesias por no juzgar el pecado dentro de la iglesia. Entonces, como son muchos los versículos y es amplio el contexto, tenemos que darlo bien y en orden. No puede ser solamente un video corto, sino como un estudio amplio para que los que sí tienen hambre de conocer, pues lo vean completo. Y bueno, vamos a ver primero de dónde surge esa idea errada o filosófica de hombres que dice que no debemos de juzgar. Normalmente surge de un corazón no recto delante de Dios, de ahí surge. Normalmente los que afirman eso son precisamente las personas que por no amar a Dios no acostumbran leer la Biblia y aún después de muchos años de ya llamarse cristianos no lo hacen. Los que afirman eso también son muchos de los que andan en pecado en sus vidas privadas y aún dentro de la iglesia. Y es muy curioso que son los que menos leen la Biblia, pero cuando se trata de exhortarles sobre sus pecados, curiosamente ahí sí se saben un pedacito de Biblia. No se aprendieron nada sobre la santidad, pero curiosamente sí se pudieron aprender un pedacito que dice, no juzgues. Y en eso se evidencia lo chuequito de esos corazones. Y dije un pedacito de Biblia porque ni siquiera se aprende en un versículo completo, no, sino solamente la partecita del versículo que les resulta conveniente para excusar sus faltas. Porque normalmente solo citan la mitad del versículo que dice, no juzguéis. Y hasta ahí se saben y hasta ahí citan, nada más. Pero la parte que sigue, esa la ignoran. O esa sí ya quizás no se la aprendieron, ya no citan que abajo de donde dice no juzguéis, la Biblia dice no juzguéis según las apariencias, antes bien juzgad sí, pero con justo juicio. O solo dicen no juzguéis, pero no terminan de decir lo de abajo que dice pero haciendo hipócritamente lo mismo que aquello que estás juzgando. Porque dice en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves primero la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Notemos, mis hermanos, que claramente después de decir Dios que la persona se quite la hipocresía y deje de hacer el mal primero él, sacándose la viga de su propio ojo, después de eso dice claramente que entonces puedes ir a sacar la paja del otro de tu hermano. O sea que entonces ya puedes juzgar el pecado de tu hermano porque ya no estás haciendo lo mismo. No dice sácate tú la viga y después ya no hagas nada, no dice eso. Sino que dice entonces vas ahora con tu hermano y sacas ahora sí la paja de su ojo. Muy diferente, ¿verdad? Dice sí júzgale, pero no estés haciendo tú lo mismo. ¿Y por qué alguien querría empecinarse en decir que está mal, que es un pecado y que no se debe de juzgar? Porque ¿quién es uno para juzgar? ¿Por qué alguien se empecinaría mucho en esa doctrina antibíblica? Bueno, pues porque son los primeros que andan haciendo mal dentro de la iglesia y pecando dentro de la iglesia y en sus vidas privadas también. Y obviamente no les es conveniente que exista un mandato de juzgarles sus pecados y tienen que aferrarse a una excusa mal citando la Biblia para que así puedan ellos quedar libres de ser juzgados en sus faltas dentro de la iglesia. Adoptan esa filosofía antibíblica que aprendieron en la calle porque temen ellos ser juzgados. En Romanos 13:3 dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno.
Pero ellos no están haciendo lo bueno ni lo correcto, sino lo malo delante de Dios. Y por eso tienen que excusarse en una frase diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? O solamente Dios puede juzgar. O Dios dijo que no juzgues. Y la evidencia de esto que estamos exponiendo va a quedar claramente demostrada cuando, por ejemplo, en este estudio, con todos estos textos que vamos a leer, donde Dios ordena muy claramente juzgar el pecado en la iglesia, vamos a notar cómo muchas personas en contienda van a omitir, ignorar, despreciar y aún negar enfáticamente todos esos versículos que hoy vamos a citar y que son también palabra de Dios. Va a haber muchos que se van a hacer los ciegos que nunca los vieron o los sordos que nunca los oyeron y se van a exhibir en los comentarios diciendo, pues eso no importa, Dios es amor y Dios nos juzga nada más y tú quién eres para juzgar y cosas así. Y volverán a repetir estos mismos versículos o pedacitos de versículos que se aprendieron, que citan la mitad, y los van a repetir una y otra vez diciendo, Dios dijo no juzgues, Dios dijo no juzgues, y dijo, mí es la venganza, yo daré el pago. Y empezarán a poner mitades de versículos aleatorios, ignorando y negando a propósito todos los 120 versos o más que hoy vamos a citar donde Dios ordena juzgar. Los van a omitir y a ignorar y a dejar de lado como si no existieran, y a negarlos. Y en eso se van a evidenciar absolutamente, claramente en su necedad y evidenciarán que tenemos la razón de lo que estamos afirmando. Porque, mis hermanos, no es posible que mostremos 100, 120 versículos donde Dios diga que algo es blanco y que algo simplemente y neciamente los comentarios diga, eso no es blanco, ¿quién eres tú para decir que es blanco? Pero bueno, estos estudios y estos resúmenes de versículos nos van a servir a ustedes y a mí, mis amados hermanos, a aquellos a quienes sí nos gusta la palabra de Dios, y a quienes sí le creemos a Dios y a quienes sí nos gusta cultivarnos en el conocimiento de Dios, nos van a servir para defender la sana doctrina, para aprender más de Dios y de su justicia y para sacar del error a algunos cuantos hermanos que anden errados. Y el motivo de que nosotros queramos sacarlos del error es por dos cosas. Primeramente, por amor, porque queremos que vuelvan al camino de Dios y se salven sus almas. No en balde está escrito en Santiago 5:19, hermanos, si algún hermano se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que aquel que haga volver a un pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este versículo, además de mostrar la causa por la que se juzga el pecado de un hermano, que es por amor a su alma y que vuelva al camino, en sí mismo este versículo es uno más de las decenas de versículos que nos dicen que sí hay que juzgar el pecado para hacer volver del error a un hermano. Porque ¿cómo le haces darse cuenta de que está en un error sin decirle su error, sin juzgar su pecado o su error? Sin decirle, hermano, está mal eso que estás haciendo. ¿Cómo le haces volverse si no se lo dices? Y el segundo punto por el que debemos amonestar sobre el pecado de un hermano, y aquí ya estamos dentro del tema juzgar, atención con esto, el segundo punto por el que debemos de amonestar sobre el pecado a un hermano que está pecando, además de por amor a su alma y que se salve, la segunda razón es porque es un mandato de Dios. Y todo cristiano que no lo haga, que no juzgue el pecado de sus hermanos, con motivos santos por supuesto, pero todo cristiano que no lo haga, va a dar cuentas a Dios y Dios le pedirá la sangre de esas cabezas que se perdieron porque no se les amonestó. Porque dice así en Ezequiel 3, verso 20, si el justo se apartare de la justicia e hiciere maldad y trajere yo peligro delante de él, él se condenará porque tú no le amonestaste. En su pecado se va a condenar por el mal en el que está, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria mía, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y sigue diciendo en el verso 21, pero si al justo que se equivoca, amonestares tú para que ya no peque, amonestares, juzgares para que se entienda, y le exhortares y amonestares para que no peque, y ya no pecare, de cierto se salvará y vivirá porque fue amonestado y juzgado, y tú habrás librado tu alma delante de mí. Eso dice Dios. Entendamos, mis amados, que son órdenes de Dios el juzgar y amonestar sobre el pecado. Y el que no lo haga va a dar cuentas de la sangre y de la condenación de esas almas a las que no les juzgó el pecado y no les amonestó. Y estos pasajes son el principio nada más de las decenas de pasajes donde Dios ordena juzgar el pecado en la iglesia. Entendamos que por obvias razones justas y santas se debe de hacer esto. Porque si nunca se dijera nada sobre el pecado en la iglesia, entonces la iglesia estaría llena de injusticias. ¿Y qué clase de iglesia sería esa? ¿Y qué clase de asamblea de Dios sería esa? Todos los hermanos estarían siendo agraviados los unos por los pecados de los otros. Y no habría nadie que les dijera nada. Ni un hermano, ni un pastor, ni nadie, porque todos estarían excusándose bajo la supuesta línea de que no se debe juzgar el pecado en la iglesia ni al hermano que está pecando. De hecho, hay muchas iglesias que sí hacen así y llegan acá cientos de hermanos a quejarse de que
Todo el mundo le está agraviando, el pastor nunca dice nada. Dice, déjalo en las manos de Dios, tú no juzgues. Y se empiezan a salir las almas que estaban buscando la verdad porque ven injusticia dentro de los miembros de la iglesia en que se haga maldad y no dicen nada. Tristemente y paradójicamente también, son precisamente los que dicen que no se debe de juzgar a nadie y los que defienden a capa y espada esa filosofía de no juzgar, los que curiosamente son los primeros en llegar delante del pastor para quejarse de un hermano que les ha hecho un agravio, que les insultó, que les levantó un chisme, que les está costando su honor o su dignidad, o que les está costando algo personal en su vida privada. Son los primeritos que llegan ante el pastor para que el pastor vaya y juzgue esa falta y amoneste y reprenda al hermano. Pues no, que no había que juzgar. En esas ocasiones sí quieren que uno juzgue al hermano y que se haga justicia en la iglesia. Pero mientras no les suceda eso, ellos defienden de manera necia y rebelde su antibíblica filosofía de no me juzgues. Mientras no les suceda una situación así, andan en los comentarios de los videos proclamando a los cuatro vientos su desconocimiento bíblico y su contienda, prohibiéndole a todo mundo que juzgue la falta de cualquier otro. Si eso fuera así, la iglesia de Jesucristo sería el nido perfecto y la guarida de los pecadores a los que nadie jamás juzga y a los que nadie tiene ni tendrá derecho jamás de exhortar ni reprender, sino que sería la cueva de perversos protegidos por una absurda ley que según supuestamente Jesucristo mismo habría dejado de que a nadie se le diga nada de sus pecados. Y como podrás entender, mi amado hermano, es una aberración eso. Jesucristo nunca dijo eso, sino que dijo todo lo contrario. Quiero que mediten esto aquellos que luego en los comentarios dicen que por qué andamos juzgando, que por qué andamos mal delante de Dios, que quiénes somos para juzgar y que debíamos de callar y no decir en qué están mal los hermanos. Atención con esto. Cada persona que escribe un comentario para decir eso se está condenando a sí mismo. Porque ellos están diciendo en un comentario, está mal juzgar, estás mal cuando le dices a otro en lo que está mal. Es un pecado y estás en pecado si les dices a otros en lo que están equivocados. Y en esas mismas líneas dicen, así que tú, pastor, estás bien mal, debieras ponerte a cuentas con Dios, estás mal delante de Dios, estás pecando y alguien te lo tiene que decir. Bueno, entonces, por fin, ¿está mal juzgar o está mal que yo y otro hermano santo en la iglesia juzgue, pero otros, o sea, tú, que dicen que está mal juzgar, sí me puedes juzgar y se atribuyen a ustedes mismos el derecho exclusivo de juzgar, ustedes sí? O esos tales sí, porque en el mismo comentario están diciendo, tú estás mal, ponte a cuentas con Dios, ¿qué andas haciendo diciendo que los hermanos están mal y guarda silencio? Bueno, ¿quién les entiende? Entonces, ¿acaso son Dios que se sienten que son los únicos que pueden juzgar? ¿O son los únicos que se han atribuido a sí mismos el único y exclusivo y soberano derecho de juzgar solamente ellos, pero los demás debemos de callar? Porque si fuera verdad eso que dicen, de que no hay que juzgar, no tendrían por qué comentar nada. Tendrían que quedarse en su casa calladitos, guardaditos, orando tranquilos, pidiendo por nosotros y ya. Pero son los primeros que nos juzgan en los comentarios. Entonces, ¿está bien o está mal juzgar? Es una contradicción, es un error. Y en eso se demuestra lo que les decía que mientras no les pase a ellos, ellos pueden juzgar lo que sea. Pero si se trata de juzgarles un pecado, un versículo que les redarguye, ya dicen, estás mal, pecas al juzgarme y al decirme aquello en lo que yo estoy mal. Adelantando más en el tema, vamos a ver otros versículos que dicen clara y contundentemente la orden dada por Dios acerca de que tenemos que juzgar el pecado en la iglesia de cualquier cristiano que esté en pecado. Y aparte de que ya vimos que en Ezequiel se nos dice que si no lo hacemos, nosotros vamos a responder entonces por la condenación de esa persona. Entonces vamos a ver otros versículos. Primero los suavecitos y luego subiremos de tono hasta llegar a las cosas y órdenes estrictas de Dios, incluso regaños y severos de parte de Dios, en donde Él exhorta muy duramente a los cristianos dentro de la iglesia que no querían juzgar el pecado dentro de la iglesia. Empecemos sencillito primero. En Lucas 12:57, el Señor Jesús dijo, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué? Notemos que el mismo Señor Jesús, al cual le imputan supuestamente el decir que nunca se juzgue nada de nada, es el mismo que está aquí reclamando que ¿por qué no juzgan ustedes mismos, caray, lo que es justo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no citan mejor este versículo aquellos que solo dicen, citando medios versículos, que Jesús dijo supuestamente, no juzguéis y ya? De hecho, también es Jesucristo mismo el que nos dice el orden y la severidad con la que hay que juzgar el pecado y el pecador dentro de la iglesia. Porque dice así en Mateo 18, y ya estamos adentrándonos más en todos los versos que dice que se juzga. Dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Atención, no dice solamente no le juzgues, ni dice solamente solo ponlo en oración. Por supuesto que hay que orar por el tal, pero no se dice solamente eso Jesús. Jesús no dijo, pues ponlo en oración y ya Dios sabrá y él hará, sino que la orden y la instrucción del Señor fue, vas y le reprendes, o sea, juzga su pecado. Ni siquiera dijo, juzga solo su pecado y ya lo juzgaste en tu mente, sino que además de juzgarlo, dio la autoridad y la orden para ir a reprenderle. Solo que como ya vimos hace un ratito, también previamente ya había dicho el Señor, nada más no seas hipócrita, no vaya haciendo que lo quieras reprender en algo que tú también estás haciendo. Entonces Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, si te hace caso, habrás ganado la vida de tu hermano, o sea, lo has vuelto al camino. Pero si no te oye, toma entonces contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y por supuesto entendamos que el Señor se está refiriendo a que normalmente debe de ser 1 o 2 testigos, pero si hay más testigos, 4 o 5 que vieron la falta y que testifican que eso es realmente verdad, pues entonces llevas más testigos, no solo 2, no es problema, incluso es mejor. Pero mínimo 1 o 2 testigos. Y no son necesariamente testigos oculares de la falta, sino que son testigos que confirman y acreditan y que están de acuerdo en que lo que hizo el hermano agresor está prohibido y penado por Dios en la Biblia. Testigos que conocen la palabra para ver a quién se le da la razón. Porque muchas veces uno va y le exhorta a un hermano en privado y le muestra a uno la Biblia sobre lo que está haciendo mal. Y el tal, andando en necedad, se atreve a decir que no está mal, aunque lo diga la Biblia. Entonces, como no entienden lo privado, se lleva a testigos que conocen y entienden la Escritura para que verifiquen y testifiquen si efectivamente el hermano no está violando nada de la palabra o si efectivamente está en necedad y no quiere aceptar lo que dice la Biblia aún ante los testigos. Vayámonos dando cuenta, por favor, que estas son órdenes e instrucciones de Jesús nuestro Señor, y vayámonos dando cuenta si efectivamente no se debe de juzgar al hermano que está en pecado en la iglesia, o si de acuerdo con esto efectivamente hay que hacerlo, y cómo. Luego dice en el verso 17, si no oyera a los testigos, dilo a toda la iglesia, y si no quiere oír a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, pagano y pecador. Cuando uno hace estas instrucciones y órdenes del Señor Jesús, uno está obedeciendo a Dios de una manera perfectamente bíblica como Él ordenó. ¿O acaso al hacerlo está uno obedeciendo impulsos del corazón? Porque fue Jesús el que lo ordenó. Es sabiduría de Dios y Dios sabe por qué dijo que se debe de hacer así. Sin embargo, muchos oponiéndose a Dios, cuando ven que se llega a hacer esto con alguien que en pecado está en la iglesia y no reconoce su error, cuando ven que se hace esto, algunos tales dicen, ¿pero por qué exponen y exhiben al hermano delante de todos para que todos se den cuenta de lo que hizo? ¿Qué acaso Dios mandó a avergonzar a la gente públicamente? Pues sí, eso mandó exactamente hacer Dios con los que no quieren entender cuando se les hizo ya una exhortación en lo privado. Y son órdenes de Dios. Pero los que no leen ni conocen la Biblia, o no son de Dios, siempre quieren sentirse más humanitarios y más buenos que Dios y dicen que lo que Dios ordenó está mal y que por qué se les exhibe de esa manera. Y la mayoría de las veces aún juzgando sin siquiera saber del asunto, porque ni saben que ya se le exhortó 2, 3, 4 veces al hermano en privado y con testigos y que no ha querido entender. Pero eso sí, muchas veces ya están emitiendo juicios sobre lo que uno hace sin conocer el asunto realmente. ¿Qué pasaría si en ese lugar estuviera predicando Jesucristo mismo en carne y que dijera en ese momento, como no ha querido entender con los testigos, que se le debe decir a toda la iglesia para que dé cuentas a la iglesia de su error y de su pecado? ¿Sería acaso que los tales que andan en necedad y en contienda le dirían a nuestro Señor Jesús mismo, ¿cómo te atreves a sacar el asunto delante de toda la iglesia? ¿Le dirían acaso, ¿por qué exhibes al hermano Señor Jesús? ¿Le dirán que le falta amor a Jesús? Eso le dirán, oye, te falta amor, nosotros tenemos más amor que tú y sabemos mejor cómo se hacen las cosas y tenemos más sabiduría y más amor que tú, Jesús. ¿Le dirán eso acaso? Pues se lo están diciendo ya. Cada vez que suceden situaciones así en las iglesias y hay algún opositor que dice que eso está mal hecho, le están diciendo a Jesús que no sabía lo que dijo ni lo que ordenó. No hay ninguna diferencia si es que Jesús estuviera físicamente en carne presente diciéndolo o estar en espíritu, como de hecho está en las iglesias. Se lo están diciendo. No hay diferencia porque Él fue el que lo dijo y el que lo ordenó en su palabra. Entonces, ¿por qué neciamente quieren decir que está mal cuando se hace algo así dentro de la iglesia que ordenó Jesús? Y que, por cierto, cabe aclarar que ya no hay muchas iglesias que hagan eso, porque muchas veces los pastores temen que hablen mal de ellos.
se acobardan, prefieren tratar el asuntito en privadito, siempre en lo oscurito, o incluso mejor, prefieren imponer su propia y antibíblica disciplina de hombres, castigando al tal nada más con castigos de hombres, sentándolo hasta atrás y prohibiéndole comer la cena del Señor y cosas de esas. Pero eso no es lo que ordenó el Señor Jesús. Él ordenó lo que acabamos de leer en su palabra. Son órdenes de Dios. Por cierto, les recomiendo que vean el video corto que ya tenemos en este canal. La Biblia dice así. Y ese video es sobre la antibíblica disciplina que dan en algunas iglesias. Que por cierto la dan para el que ya se arrepintió y se humilló ante Dios y ante los hombres. Ni siquiera la dan para el que está en contienda y en necedad y que persevera en pecar. Sino que se la dan al ya arrepentido, al que ya confesó. Les recomiendo que la vean. Entonces, como podemos ver, nuestro Señor Jesús mismo ordena que se juzgue el pecado en la iglesia y que incluso ante todo si es que no quieren entender. Y si alguien no está de acuerdo con que al tal rebelde se le exhiba para que se avergüence, pues puede pelearse con Dios porque Él fue el que dijo eso. Y por si fuera poco, aparte de este pasaje hay otros más donde Dios dice que se hace delante de todos y además nos da el motivo. Y dice con palabras claras, grandotas y fuertes, que el motivo es para que se avergüence y para que los demás también teman. Así con esas palabras. Ese es el motivo y la orden de Dios, y nadie tiene por qué sentirse más bueno y más sabio y más santo que Dios y quererlo hacer diferente, porque Dios ya dijo cómo se hace, y Él sabe por qué se hace así. Bueno, ¿cuáles son entonces esos otros versículos que dicen que se hacen público y que el motivo es para que se avergüence y que teman? Bueno, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, 3:14 dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo, y no se junten con él. Atención, no os juntéis con él para que se avergüence. Y en 1 de Timoteo 5:20 dice: Dios, a los que persisten en pecar, persisten, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Verdad que sí son órdenes de Dios y que sí es la intención de Dios que se haga con esos propósitos? Y si un pastor no quisiera hacerlo de esta manera, ¿qué estaría haciendo? ¿Obedeciendo y agradando a Dios o desobedeciéndole y sintiéndose más bueno y más sabio que Él? Y si un hermano no está de acuerdo con que se haga de esta manera, y si dice y pregona muy enojado que ¿por qué avergüenzan a algún hermano en la iglesia delante de todos? ¿El tal está a favor de lo que ordena Dios y lo quiere obedecer? ¿O está en desacuerdo con la santa palabra de Dios y con lo que Jesucristo dijo y ordenó y contra Dios? Ahora ya nos damos cuenta, mis hermanos, de que sí hay muchos versículos donde Dios ordena juzgar el pecado en la iglesia, y que además no solamente nos dice que se juzga, sino que nos dice que se juzga con severidad para que los cristianos aprendan a temer a Dios. Nos vamos dando cuenta que no es solamente un versículo por ahí sacado de contexto, sino muchos versículos con bastante contexto y con instrucciones precisas y amplias que nos dicen que sí se debe de juzgar tanto el pecado como al pecador dentro de la iglesia. Y ya nos dimos cuenta, mis amados, que se hace con severidad para que aquellos que persisten en pecar entiendan. Y no solamente hablo de la severidad con que ya vimos que se trata el asunto para que se avergüence el que está en necedad, sino que también hay pasajes que dicen literalmente que esas reprensiones deben de ser duras, como nos lo muestra claramente la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 13, que dice: este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Órdenes de Dios. Y entendamos, mis hermanos, que esas reprensiones que se dan duramente, como dice Dios ahí en Tito, no son para un hermano que se tropezó alguna ocasión en algún pecado y ya. No, son para los que persisten en pecar. Recuerden que en el video que tenemos, el otro video, el video sobre la antibíblica disciplina que algunas iglesias dan con castigos de hombres y no con las normas de Dios, yo recuerdo que les dije: acuérdense de esta frase, los que persisten en pecar. Porque les decía yo que entre los versículos que hablan de la verdadera disciplina bíblica, hay algunos que dicen literalmente esa frase, los que persisten en pecar. Como en 1 de Timoteo 5:20, que ya leímos antes, que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los otros teman. El juzgar el pecado y el pecador dentro de la iglesia son órdenes de Dios. Y se van a aplicar en dos casos. Uno de ellos es cuando el cristiano peca alguna vez y hay que juzgarle, sí, pero con mansedumbre, si es que está arrepentido y en humildad del tal.
Y el otro caso es para cuando el que peca no se arrepiente ni reconoce su error, o no quiere dejar la falta, y no anda en humildad y no reconoce todos estos versos que hemos visto, ¿sí? De que hay que reprenderle duramente para que se avergüence y que es delante de todos para que los demás también teman, ¿sí? Esos versículos son para uno de estos casos. Para los que persisten en pecar, es para el segundo caso. Por eso se hace de esa manera, porque son personas que persisten en pecar y no atienden a las exhortaciones en privado o individuales que ya incluso varias veces y con mansedumbre se les hizo varias veces, mansamente. De esos que persisten y que no entienden, y de los cuales el Señor Jesús dijo que no entienden ni en privado ni con testigos, y siguen pecando dentro de la iglesia, a esos tales, por órdenes de Dios, después de que sucede esa falta de atención a la exhortación y que continúan en rebeldía, el Señor Jesús dijo que entonces se le aparte incluso al tal, teniéndole por gentil y publicano, o sea, pagano pecador, porque decir gentil en tiempos bíblicos era en algunos casos sinónimo de decir pagano, ¿sí? Y publicano era sinónimo de pecador, por cuanto muchas veces los publicanos eran ladrones, defraudadores. Y no solo en ese pasaje Jesús dijo que se hacía eso de apartarle, sino que también lo confirman otros pasajes del Señor Jesús en su palabra. Por ejemplo, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 10, donde dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado ya por su propio juicio. Atención con esto, dice después de una y otra amonestación. Quiere decir que se está hablando de personas que persisten en pecar y se les ha amonestado ya una y otra vez y no entienden. Entonces, repitamos la pregunta. ¿Sí dice la Biblia entonces que se debe de juzgar el pecado y el pecador dentro de la iglesia con todo esto que estamos viendo, o no lo dice? Ahora, decíamos que son dos tipos de casos. Cuando no entienden y se les aplican estas formas de juicio que hemos mencionado, y el otro caso, que es lo primero que debemos de hacer de hecho, y que es cuando un hermano peca, como todos pecamos, porque no hay hombre que nunca peque, pero que sin embargo no anda en necedad, y que no está negando su falta que cometió, ni tampoco suele estar practicando el pecado, sino que solamente se tropezó ante el Señor y cometió alguna falta. Y con los tales casos, que normalmente son la mayoría, Dios ordena, sí, también juzgar su pecado, pero como la persona está en humildad reconociendo, entonces Dios, que es bueno, santo, justo y tierno, nos da una exhortación suave para que seamos restaurados de nuestra falta. Y nos ordena que nosotros también seamos tiernos, mansos y espirituales con el que falló y está reconociendo en humildad. Aunque ciertamente sí se trata el pecado y se juzga con una exhortación, pero en privado y con mansedumbre y con paciencia y con amor para que el hermano sea restaurado. Pero de que se juzga, sí se juzga también esa falta y ese pecado. Dice así en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya siendo que tú también seas tentado después y tropieces alguna vez. Esto, mis hermanos, coincide con lo que el Señor Jesús decía en Mateo acerca de que cuando un hermano peca se le debe de exhortar primeramente en privado, para ver si humildemente se vuelve del error. Y entonces no hay necesidad de más, ni de ir con testigos, ni decirle nada a la iglesia, ni nada, sino que de manera espiritual intentamos restaurar al hermano con nuestro apoyo, con nuestra comprensión, sabiendo que el tal está arrepentido y humilde ante su falta. Y considerándonos nosotros también, que con humildad debemos de entender que muchas veces si llegamos a fallar, querríamos ser tratados con mansedumbre y con misericordia, si es que nos arrepentimos de nuestra falta. Eso es lo que normalmente un hermano espiritual y un pastor espiritual debe de hacer ante un tropiezo ocasional de algún hermano. Ya cuando no quieren entender y niegan la Escritura, entonces se procede a todo lo anterior que vimos, hacerlo duramente. Y aun si con eso no entienden, dice la Escritura que por su propio juicio son desechados y condenados. Ni siquiera porque nosotros hayamos hecho ese juicio o decretemos un juicio de que sean desechados. No, sino que dice la Escritura por su propio juicio. Porque dice así en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, pero por su propio juicio, dice, o sea, condenado. Y dice la Escritura, deséchalo, son órdenes de Dios, no está discusión, mis amados hermanos. Por si es que algún hermano se siente más espiritual que Dios, más bueno que Dios, y que quiere decir que las cosas se hacen de diferente manera, pues no, son órdenes de Dios. Los hijos de Dios hacemos las cosas como Él dice, no importa si se enojan los hombres o si les parecen fuertes o rudas. Si Dios lo ordena, así se hace.
Como podemos ver entonces, no solamente el Señor Jesús en Mateo nos dijo que se le tenga por gentil y publicano, sino que en otros versículos incluso dice, deséchalo, como acabamos de ver. Y hay otros más claros que incluso dicen, aparten ese perverso de entre ustedes. Por ejemplo, en Corintios 5. Pero yo quiero leer todo el pasaje para corroborar que no solamente dice que se le aparte al tal, a ese perverso, sino que yo quiero que veamos cómo en estos pasajes Dios, por su Espíritu Santo, hablando en boca de Pablo, reprende y regaña a los hermanos que no querían juzgar el pecado en la iglesia y que decían, no juzgues. Leamos el pasaje. Dice así en 1 Corintios, capítulo 5, a partir del verso 1. De cierto se oye que hay entre ustedes, corintios, alguna fornicación por ahí, y tal fornicación de la cual ni siquiera entre los gentiles se menciona. Tan es así que alguno tiene a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y ustedes están en silencio envanecidos. ¿Qué no debían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo ya he juzgado al que tal cosa hizo. Ojo, yo ya he juzgado. A ver, una vez más hagamos la pregunta. Entonces, ¿dice la Biblia o no que se debe juzgar el pecado y el pecador dentro de la iglesia? Dice Pablo, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4 dice, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, atención, en el nombre de Jesús, y reunidos ustedes con mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, no solo en el nombre, sino además con el poder y la autoridad de Jesús. Verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que quizás el espíritu se salve en el día del Señor y entienda si es que se arrepiente, ¿no? Pasamos al verso 9 para avanzar. Dice, yo les escribí por carta que no se juntaran con los fornicarios, pero yo no estaba hablando de los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones e idólatras de este mundo, porque si así hubiera yo dicho, en ese caso ustedes tendrían que salirse del mundo. Pero dice, yo no estoy hablando de los del mundo. Verso 11 dice, más bien yo les escribí que no se junten ustedes con ninguno que llamándose hermano o cristiano fuera o fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, cuando los tales ni siquiera coman. Entonces, ¿dice la Biblia o no que se debe de juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia? ¿Verdad que sí? Verso 12 dice, porque ¿qué razón tenemos nosotros para juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿Qué no deben de juzgar a los que están adentro acaso? Porque a los que están afuera de la iglesia, dice el verso 13, Dios los va a juzgar. Pero ustedes tienen que quitar a ese perverso de en medio de ustedes. Verso ahora 1, pero del capítulo 6. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algún caso contra otro hermano ir a juicio delante de los inconversos y no delante de los santos de la iglesia? Fíjense que aquí está diciendo que el pecado de la iglesia se juzga, pero entre los santos de la iglesia, no entre los de afuera, pero entre los santos sí se juzga. Verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿son incapaces de juzgar cosas tan pequeñas como lo era el pecado en la iglesia? Y entendamos que no está diciendo Pablo que el pecado sea cosa pequeña, sino que en comparación con tener que juzgar al mundo en aquel día final, lo cual haremos, y juzgaremos incluso a los ángeles, dice que entonces juzgar el pecado en comparación ahora de la iglesia resulta cosa sencilla y que se debe de hacer. Verso 3 dice, ¿o no saben que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4, si pues ustedes tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿cómo es que ponen para juzgar un caso a los que son de menor estima en la iglesia? Entiéndese que los de menor estima no se está refiriendo Pablo a que son menos amados o menos estimados, sino que se refiere a los que son indoctos o a los que no están bien con Dios. De hecho, en el griego ahí dice euxoteneo, que es reprobados. Verso 5. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pues ¿qué? No hay entre ustedes ni un sabio siquiera, ni siquiera uno que pueda, atención, que pueda juzgar el pecado entre sus hermanos. No hay ningún sabio que pueda hacer eso. Para vergüenza de ustedes lo digo, dice. Nos damos cuenta que en todo este pasaje, no solamente que es uno más de los 120 versículos que estamos citando en este estudio, donde Dios dice que sí se juzga el pecado en la iglesia y al pecador que anda en pecado, sino que además es un regaño fuerte, donde Dios dice, en boca de Pablo a los cristianos, que si acaso no les da vergüenza no estar juzgando el pecado que había en la iglesia,
y que si no les da vergüenza que no hay ni siquiera un sabio que piense y que pueda juzgar lo mal que se estaba haciendo en esa iglesia y el pecado y el pecador del que está hablando desde el capítulo 5, que estaba en fornicación con su madrastra. Nos damos cuenta que es un regaño fuerte por no juzgar al hermano y al pecador y al pecado. ¿Será entonces acaso verdad esa filosofía de hombres que dicen algunos acerca de que no se debe juzgar al hermano ni el pecado dentro de la iglesia y que solamente Dios juzgará? ¿Será verdad? Con tantísimos versículos que estamos viendo que nos dicen que nosotros tenemos la obligación de juzgar esas faltas en la iglesia y no dejar que pululen y que se esparzan esos pecados y esas malas conductas dentro de la iglesia. No son estos los únicos pasajes de Mateo, de Corintios o de Tito donde Dios dice que se le desecha al tal que no entiende, o los que dicen que se aparte ese perverso de entre vosotros, o que dicen deséchalo porque se ha pervertido. No son los únicos, hay más. Leamos otro, por ejemplo. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto porque Himeneo y Alejandro eran de los tales, que no entendían y no se volvían de sus prácticas pecaminosas estando en la iglesia, y quienes tuvieron que ser expulsados y entregados a Satanás según los propios preceptos que ya el Señor Jesucristo había establecido y que Pablo había también corroborado en doctrina teórica, pero que aquí ahora él nos muestra que él lo hacía también en la práctica. Y hay otros pasajes también en donde Dios no solo que avala el juicio que se hace al pecador dentro de la iglesia, sino que además el mismo Dios da su confirmación y su aval y su poder para el castigo del tal o de los tales. Y su castigo en esos casos se evidenció en la Biblia muy severo. En algunos casos fue la muerte y la condenación de los tales. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, quienes, como ya sabemos, quisieron pasarse de listos mintiéndole al Espíritu Santo y a los apóstoles y metiendo la hipocresía dentro de la iglesia, y los cuales podemos ver que el apóstol Pedro sí juzgó ese pecado dentro de la iglesia. ¿Dónde está eso de que no se les dice nada y de que no se juzga al hermano que ha pecado en la iglesia? ¿Dónde está eso? Pedro sí juzgó ese pecado. Y Dios avaló ese juicio y lo sentenció con la muerte y condenación de los tales, de Ananías y Zafira. Leamos el pasaje. Dice así en Hechos 5, del 3 en adelante. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿qué acaso no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba ya en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has intentado mentir a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿y por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí están a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y ahora te van a sacar a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y entonces, dice el verso 11, vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. ¿Recuerdan 1 de Timoteo 5:20 que decía, para que los demás también teman? Pues Dios aquí puso el ejemplo de cómo se hacen las cosas, quitando Él mismo la vida de los burladores para que los demás también teman, y vino gran temor en toda la iglesia. Pedro no fue el que les quitó la vida, y Dios no nos manda hacer eso tampoco, pero Pedro sí juzgó el pecado, y fue Dios quien quiso en ese momento avalarlo, quitándole la vida a los transgresores, para que se vea si Dios avala o no avala las órdenes que dio de juzgar el pecado en la iglesia. Y como ya vimos, mis amados, no solamente hay muchos versículos que muestran la doctrina en teoría, como ya vimos, sino que corroboramos además con muchos pasajes donde se muestra también la práctica de esa doctrina en teoría, donde los apóstoles y el resto de los discípulos efectivamente se narra que juzgaban el pecado en la iglesia y ponían la respectiva disciplina bíblica, que es la que ya vimos, que incluso llega a veces a evidenciar a los culpables, a los pecadores delante de todos, a los que no entienden, o a expulsar y a separar al rebelde que no entiende. Esa es la disciplina bíblica para el que no entiende. Y ahora podemos diferenciar esta disciplina bíblica de la falsa disciplina antibíblica que imponen en algunas iglesias tradicionalistas o fariseas, a quienes disciplinan es al que ya se arrepintió y ya confesó su falta y se humilló. Y además lo hacen con disciplinas antibíblicas, como negarle la cena del Señor, sentarlo hasta atrás, etc.
Pero al verdaderamente contencioso rebelde, no lo apartan ni le exhiben su pecado delante de la iglesia, de sus pecados que no se quiere volver a repetir, y no lo hacen, porque quieren quedar bien ante los hombres y no ante Dios. Estamos viendo, mis amados, entonces, que efectivamente hay muchos pasajes y muchísimo contexto que nos dicen claramente que sí se juzga el pecado en la iglesia, tanto al pecado como al hermano que persiste en pecar, o que incluso alguna vez y por una vez peca nada más, también se juzga el pecado, aunque ya vimos que la diferencia entre uno y el otro, al uno es con mansedumbre, tratando de restaurarlo, y a los otros sí es con severidad, y delante de todos para que por fin entienda. Y aquí es, por cierto, la parte donde quizás van a entrar muchos en los comentarios, donde algunos a los que les gusta oponerse a lo que Dios dice en la Biblia, y empezarán a decir, pero ¿por qué no mejor hacerlo con más amor? ¿Y por qué a fuerza exhibirlos delante de todos? Eso no está bien, eso está mal, eso no se hace. Eres un fariseo, pastor, te falta amor, te sientes Dios para juzgar. Bueno, ¿qué se puede decir o hacer? Si a esos tales no les gusta la palabra de Dios y así se hacen llamar cristianos, ¿qué se puede hacer? Porque entenderíamos que todo eso lo diga un católico o un ateo o cualquier incrédulo que no conozca la Biblia, pero que lo diga uno que se hace llamar cristiano y que acaba de escuchar y de leer 120 versículos que dicen que se debe de juzgar el pecado en la iglesia y que Dios regaña al que no lo hace. Pues ya, ¿qué le podemos decir? Simplemente el tal nunca entenderá. Solo podemos decirle al tal, pues dígaselo y reclámele a Dios porque Él fue el que lo dijo. Que alce el tal la mirada y el dedo apuntando al cielo y que le diga a Dios, así no es, estás mal. Que se pelee contra Dios, que le diga que le falta amor, a ver cómo le va. Ya nada más para completar el tema, vamos a citar unos cuantos versículos más donde vemos que en todo momento la Biblia nos dice que hay que exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros. Cualquier entendido entiende que cuando Dios dice exhórtense y amonéstense, se nos está diciendo júzguense acerca de sus faltas. Porque ni modo que de qué nos vamos a juzgar si no hemos cometido falta. Al hacer una amonestación, estamos juzgando a un hermano. Y vemos que Dios dice, aparte de todo lo que ya vimos, en otros versos dice, amonéstense y exhórtense unos a otros. Veamos, por ejemplo, Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de ustedes, hermanos, amados míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Atención con esto, están llenos de bondad y conocimiento. La pregunta es, ¿conocimiento de qué? Porque no puede ser de conocimiento matemático, filosófico, personal o de ingeniería, no. ¿Conocimiento de qué se necesita para amonestar a un hermano? Pues conocimiento de la palabra de Dios. Y también dice están llenos de bondad, porque nadie que ande en maldad se puede creer que pueda juzgar el pecado de otro y amonestarle. Primero tiene que sacar la viga de su propio ojo. Entonces dice, si están llenos de bondad y de conocimiento y de palabra de Dios, entonces pueden amonestar. Porque se amonesta y se juzgan las cosas por la palabra de Dios y como Dios diga. No por opiniones personales, ni por filosofías personales o mundanas y humanas, ni por dichos que suenen bonito como, ay, se juzga el pecado más no el pecador, o Dios es amor y no, nos manda a no juzgar a nadie. No, no es con dichos ni filosofías personales. Es por la palabra de Dios. Por eso dice que hay que tener conocimiento de la palabra de Dios y amor y bondad. Uno debe de procurar que la exhortación sea para edificación, no para destrucción. Muchas veces aquí en la iglesia donde ministramos, yo he tenido que, por ejemplo, decirle a algún hermano, mira hermano, ven, quiero platicar contigo, mañana te pones por favor en ayuno, yo también, te invito mañana a comer y te invito al terminar el ayuno una pizza, y ya compro la pizza y todo, y llegan al otro día, y bueno, hago lo de la pizza para que se vea que mi intención es edificar, que no tengo problema con el hermano. Entonces, ya terminamos ese día el ayuno con la pizza, comemos. Entonces le digo al hermano, mira mi hermano, esto y esto y esto. Y le empiezo a exhortar con amor, porque pues, es una sola falta la que ha cometido. Ya ahí depende del hermano, porque también me ha tocado algunas veces que se ponen todos locos, diciendo, no, ¿cómo crees? Estás mal, ¿cómo te atreves a decirme eso? Entonces, ¿para qué ayunaros si nada más están en contienda, no? No reconocen sus errores. Y otras veces funciona esto de que vean que mi intención es edificar. No es que a fuerza tenga que hacerse lo de la pizza, ¿verdad? Pero bueno, es para que se entienda que es para edificar. Que estamos abiertos, que no solo juzgamos porque se nos ocurrió, sino por palabra de Dios, porque se juzga con palabra de Dios. Y a propósito me viene a la mente también una hermana que alguna ocasión me dijo por ahí que me quería exhortar a mí. Y me dijo, es que tú nos has dicho, pastor, que también te podemos exhortar. Y pues me da pena, pero yo te quiero exhortar. Dije, claro que sí, mi hermana, claro, yo temo a Dios. ¿En qué estoy fallando? A ver, dime.
Es más, le dije, mira, te invito, vamos a comer unos tacos. Igual que lo de la pizza, lo hice para que viera que estoy abierto. Y que tanto cuando lo hago para exhortar, como cuando me dicen que me van a exhortar. Entonces le dije, mira, vamos. Ya, comió sus tacos y todo. Y le digo, a ver, dime, hermana, pues, ¿qué me quieres exhortar? Y me dice, pues, mira, hermano, pues, me da pena, pero tú me has dicho que nos has enseñado que te podemos decir que estás mal. Y yo te quiero decir algo, mira, te quiero exhortar algo en lo que estás muy mal. Fíjate que tú últimamente has predicado mucho y muy fuerte sobre que los hermanos no leen la Biblia. Y que si acaso no aman a Dios, que por qué no leen Biblia. Y has predicado mucho y muy fuerte sobre eso. Y desde que tú estás hablando eso, ya algunos hermanos se empezaron a dejar de venir. Porque estás hablando muy duro que se tiene que leer la Biblia y todo. Bueno, entonces yo le dije, a ver mi hermana, ok, ¿qué versículos me citas para exhortarme en todo eso que me dices? Porque pues no puede ser con tus dichos. ¿Qué parte de la palabra de Dios yo estoy violando? Y me dice, ay, pues hermano, pues no sé, pues yo digo el amor, ¿no? Yo le dije, bueno, mi hermana, la Biblia dice que amor es obedecer los mandamientos de Dios. Que el que ama a su prójimo obedece los mandamientos de Dios. Que el que ama a Dios obedece los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. En esto consiste el amor, en que guardéis mis mandamientos. El que dice que me ama y no me guarda mis mandamientos es un mentiroso. Le cité como 5 o 7 versículos donde Dios dice que es amar a Dios y que es amar al prójimo. Guardar los mandamientos de Dios. Y entonces le digo, yo estoy predicando eso porque amo a Dios y porque los amo a ustedes, no quiero que se condenen. Tú no tienes ningún versículo para exhortarme y solo por tu propia filosofía y opinión personal, por no obedecer a Dios, tú quieres que yo calle lo que Dios ordena para que algunos no se enojen. La que está mal eres tú, mi hermana. Y entonces le exhorté yo a ella, porque se tiene que exhortar con conocimiento, dice ahí el versículo que estábamos leyendo de Romanos 15:14. Si estáis llenos de bondad y de conocimiento de la palabra, pueden exhortarse. Y lo digo esto, mis hermanos, para que también, o sea, sí tenemos que exhortarnos y juzgar, sí es una orden. Tenemos que hacerlo para que Dios no nos vaya a demandar esa sangre de esa persona que está en error y en pecado. Pero apliquémonos en la lectura de la palabra y hagámoslo en amor para que se vea que lo que queremos es salvar esa alma del error. No nada más estar peleando o decirle, ay, nosotros somos mejores y no pecamos. No, porque no es el caso. Sí pecamos y no somos mejores. Pero en amor tenemos que exhortar y en conocimiento de la palabra, no por contienda. Entonces, es uno de los versos que hablan de que hay que exhortarnos los unos a los otros. Segunda de Pedro 1:13 también dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el exhortarlos y amonestaros. O primera de Tesalonicenses 5:14 que dice, también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Ojo, que amonesten a los ociosos, que no hacen nada para Dios, etcétera, etcétera. Vemos que de una y mil maneras Dios nos ordena juzgarnos y amonestarnos los unos a los otros. Y esto es lógico y es santo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de nuestras faltas si no hay nadie que nos juzgue y nos haga ver nuestras faltas cuando nosotros no las estamos viendo? Porque ciertamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos redarguye, pero resulta que muchas veces los hermanos no andan precisamente en el Espíritu, que digamos, y no pueden ver ni su propia falta. Y si nadie nos dice nada para que podamos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, entonces nos vamos a quedar en nuestra falta y en nuestro pecado vamos a morir. Y esa es exactamente la razón justa, santa y perfecta por la cual Dios en Ezequiel nos decía que es nuestro deber hacerle ver el error al hermano que se está en pecado para que pueda arrepentirse y pueda volverse de su pecado y no se condene, y para que a nosotros no se nos pida cuentas de esa sangre de ese hermano que se iba a condenar. El juzgar y el juicio que Dios ordena sobre el pecado en la iglesia es una práctica santa y con razones justas y santas delante de Dios que Él nos ha dejado para que nosotros nos edifiquemos unos a otros con el juicio santo y con la exhortación y amonestación, para que así podamos perfeccionarnos en la obediencia a Dios y podamos salir de nuestras faltas. Solamente al que no lee la Biblia no le gusta esto. Y también aquel, aunque lea la Biblia y aunque le pongan un video con cientos de versículos, anda en maldad o le gusta contradecir a Dios y sentirse más sabio y más bueno que Dios contradiciéndole en los mandatos que Él ha dado, y que de una manera necia y absurda siga diciendo después de 120 versículos que se le han mostrado, que diga, ¿y tú quién eres para juzgar? No debes de juzgar, no hay que juzgar. Y como ya vimos, Dios dice todo lo contrario. Ustedes deben de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Ciertamente que Dios va a juzgar en el juicio final y a condenar al que no se arrepintió, pero aquí en la iglesia y las cosas de este mundo, la orden está dada y es, juzguen ustedes el pecado en la iglesia. Y no se evidencien como ahí los corintios que se evidenciaron como insensatos
que Dios les tuvo que decir, ¿que no hay ningún sabio entre ustedes que pueda juzgar el pecado? Es una orden de Dios el juzgar al hermano que está pecando en la iglesia. Y es una filosofía de hombres contradictores de Dios cuando dicen, no juzgues, ¿quién eres tú para juzgar? Eso es filosofía de hombres. Y es oponerse y contradecir a la sana doctrina y a la santa palabra de Dios. Ahora, con tantísimo versículo que hay en la Escritura y que dicen que hay que juzgar y que dicen cómo, con qué severidad y hasta dónde se llega con el juicio, y con tantos versículos que hay, entonces, ¿qué pasa con aquellos otros versículos que parecen decir que no se debe de juzgar y que algunos usan para aferrarse a esa doctrina errada de no juzgar nada y dejar que todos pequen tranquilamente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como ya dijimos, lo único que pasa es que sacan los versículos de contexto. Porque la orden nunca fue no juzgues, ni está escrito solo no juzgues, sino no juzgues injustamente, o no juzgues por apariencias, o no juzgues haciendo tú lo mismo en hipocresía. No juzgues así, sino con justo juicio. Esa es realmente la orden y lo que está escrito realmente en esos pasajes. En Mateo 7 ya habíamos dicho que Jesús dijo, no juzgues siendo hipócrita, saca la viga primero de tu propio ojo. Luego en Juan 7:24 dice Dios, no juzguéis según las apariencias. Pero no se queda ahí el versículo, sino que dice, sino juzgar, sí, pero con justo juicio. Sí, juzga, con justo juicio. No se quedó solo en no juzgues. Y algunos solo se aprenden la mitad, no juzgues, ¿no? Romanos 2:1 dice, por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas. Pero no dice solo eso, sino que dice, porque tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Muchos se toman solo la verdad de ese verso y dicen, mira, ahí está, ahí dice, eres inexcusable tú que juzgas. Y ya. Pero en necedad y en contienda no quieren reconocer que seguido a eso dice, te condenas porque haces lo mismo, eres hipócrita. Lo mismo que dijo Jesús, juzga pero rectamente, no de manera hipócrita. Y sigue diciendo Romanos 2:3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y sin embargo que tú haces lo mismo, ¿piensas que tú te vas a escapar del juicio de Dios? Bueno, mismo asunto y contexto. Entiéndase por favor que no está diciendo Dios que solamente puede juzgar a aquel que nunca peca o aquel que no tenga pecado. No está diciendo Dios eso, porque todos pecamos de una u otra manera. Lo que está diciendo es que no esté uno juzgando, haciendo uno lo mismo que está uno juzgando. Si hay alguno que está metiendo chisme en la iglesia y hablando de alguien cosas que no debe, por supuesto que puede juzgar cualquier hermano, le puede juzgar cualquier hermano que no esté haciendo lo mismo que aquel. Y nada de que aquel al que se le está haciendo la exhortación pudiera decir, oye, ¿y tú por qué me juzgas de que soy chismoso? Si yo he visto que a ti te falta, por ejemplo, paciencia. Saca la viga de tu ojo primero, hipócrita. No. No nos hagamos tontitos, ni vamos a querer escaparnos de lo que Dios ordena. Si solamente pudiera juzgar a aquel que nunca ha tenido un pecado ni nunca falla en nada, entonces solamente puede juzgar efectivamente Dios, porque Él es Dios y Él nunca peca, es sin falta y sin pecado. Pero no está diciendo Dios eso, obviamente. Si a mí me falta paciencia, yo estoy pecando por ello, a veces. Pero entonces, primero es tu obligación exhortarme tú para que yo me dé cuenta de mi error y pueda yo humillarme delante de Dios. Porque no quiero ser impaciente y fallarle a Dios. Entonces debes de exhortarme para que yo no le falle y me pueda yo dar cuenta. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, no porque yo sea impaciente y no me hayas tú exhortado y no me haya yo dado cuenta aún todavía quizás de mi paciencia, no por ello significa que por eso tú tienes permiso de ser chismoso o ladrón, o que por eso tú ya tienes permiso para golpear a un hermano. ¿En cabeza de qué loco cabe pensar eso? Y que todavía quiera decirle a los demás, no me pueden juzgar de robo, porque ustedes tienen faltas a veces. Absurdo. O hay otros que querrán decir, ¿y por qué me juzgas a mí de ser chismoso? Si hace 3 años tú metiste un chisme en la iglesia. Hipócrita, saca la viga de tu ojo, ¿y por qué me juzgas a mí? No, tampoco en ese caso hay que hacerse el loquito o el tonto para escaparse uno del juicio o de la amonestación que Dios ordena sobre nuestros pecados. Porque no se refiere Dios a eso cuando habla de la astilla y del ojo. Si el hermano hace 3 años cometió la falta del chisme o la misma falta del que ahora está juzgando a otro, pero ya fue amonestado y reprendido por eso, ya dejó ese pecado, entonces nadie puede inculparle de faltas pasadas que Dios ya le perdonó y de las cuales ya fue incluso juzgado en la iglesia. Por supuesto que entonces ahora ese hermano tiene autoridad espiritual para juzgar si alguien más estuviera después en chisme cometiendo esa falta, porque
el tal hermano primero ya no la está cometiendo ahora, ya no tiene la viga en el ojo, ya puede exhortar y juzgar. Pero hay muchos inteligentes por ahí que quieren decirle a los hermanos cuando les juzgan sus pecados, dicen que ¿por qué se atreven a juzgarles si ellos alguna vez fallaron de lo mismo? Se toman el pasaje de la viga y el ojo como si eso quisiera decir que nadie nunca jamás puede juzgar, aunque solo que sea Dios y que no tenga falta ni pecado jamás. Porque además hay muchos versículos, 120 o más, que hablan de que Dios nos dice que es una orden el juzgar y el hacerlo. Ahí sí como que ya nos quieren hacer caso a esos versículos, ¿no? Como que ya los omiten y se quedan solo con la viga y el ojo, porque les conviene. Pero eso no es lo que dijo Dios. Y ya por último, vamos a hablar de algunos pasajes en donde Dios sí prohíbe juzgar, pero prohíbe juzgar solo ciertas cosas específicas y solamente esas cosas específicas y ya. Y es porque en su perfección Él nos quiere mostrar ciertas cosas obvias y santas que nosotros debemos de aprender que es absurdo, que es infantil juzgar. Pero son ciertas cosas muy específicas. Y en resumen, para que se entienda muy claro, ahorita que leamos los versículos, les voy a dar el avance de qué cosas específicas son esas sobre las que no se debe de juzgar. Y son sobre comida y bebida, qué comes o de qué te abstienes, o si no comes de todo. 2, qué día descansas o guardas, o si celebras acaso fiestas solemnes, o si qué fiestas cumples o no. Dice la Escritura que no se juzga a nadie porque ya no guarden la ley de Moisés. De esas cosas, específicamente Dios ordenó no juzgar. Y los pasajes que hablan de eso son los que algunos tuercen citando nada más la parte que dicen no juzgues y omitiendo la parte que dice no juzgues sobre qué cosa come tu hermano, ¿qué te importa eso? Eso lo omiten. Vamos a leer Romanos 14, casi todo el pasaje para que se entienda todo el contexto. Dice así, desde el 1 en adelante, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque habrá alguno que coma de todo, ojo, coma de todo, y otro que es débil en la fe, come solo legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, hablando de comida y bebida. Y el que no come, no juzgue, atención, no juzgue al que come. ¿No juzgue de qué? ¿De fornicación, de adulterio y de chisme? No está hablando de eso. Está diciendo, no me ande juzgando al que no come de todo o se abstiene. ¿Qué le importa qué come o qué no come? No me lo juzgues por eso no es pecado. Dice, porque Dios ya le ha recibido. Atención con esto, porque está diciendo clara y específicamente que no se juzgue en cuanto a lo que come. Aquí en ningún momento está diciendo que no se juzgue por pecado. No está diciendo eso. Comer o dejar de comer no es ningún pecado. Y este pasaje lo muestra muy claramente. Y al no ser ningún pecado, lo que alguien esté comiendo o dejando de comer, entonces sería absurdo y tonto e infantil estarle juzgando a un hermano por algo que no es pecado. Es un infantilismo. Nada más estar viendo a ver qué come o qué no come. O sea, por eso Dios, que es santo, perfecto y justo, evidentemente tenía que prohibirnos a nosotros el juzgar sobre qué come o qué no come un hermano. Porque qué nos importa qué come o qué no come, es su libertad. Luego sigue diciendo la Escritura en el mismo contexto, verso 2. En el verso 2 decía, porque habrá alguno que coma de todo, otro que come solo legumbres. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero a ver, ¿juzgas de qué? Decía arriba, ¿de qué se estaba juzgando? De lo que se come. ¿Tú quién eres para juzgar lo que come el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. El que hace caso de un día lo hace para el Señor, y el que no hace caso de un día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come o se abstiene de algo, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. En todo momento está hablando de comida y de bebida. Verso 10 dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno dará cuentas de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Juzguen y tropiezo, pero en cuanto a qué está hablando aquí. De lo que come y de lo que bebe el hermano. O sea, de tonterías no estés poniendo tropiezo. No estés juzgando al hermano sobre qué come o qué bebe. Y por eso sigue diciendo en el verso siguiente, sobre el mismo asunto de alimentos, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, nada más vean cuántas veces dice comida y bebida. Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida, otra vez, la comida tuya, se pierda aquel por el que Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos mejor, dice el verso 19, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Enésima vez que dice comida. Luego dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Otra vez, con lo que come. Verso 21. Porque bueno sería ni comer carne ni beber vino, otra vez comer y beber, ni nada con lo que tu hermano se vaya a debilitar o se ofenda. Tú tienes tu fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda en lo que come, otra vez en lo que come, es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nos damos cuenta que todo el pasaje empieza diciendo que quién eres que juzgas al criado ajeno, pero en cuanto a lo que come y bebe, todo el contexto es sobre comida y bebida, porque es una tontería juzgar sobre eso. Nos damos cuenta entonces que no se pueden invalidar 120 versículos que nos ordenan juzgar el pecado con solo este sencillo pasaje que está diciendo que no debemos de juzgar lo que come el hermano, puesto que no hay ningún pecado en lo que come o deje de comer. Y a propósito les dejo que vean el otro video que tenemos sobre los alimentos inmundos. Mejor dicho, los supuestos alimentos inmundos, porque ya no hay alimentos inmundos. Cristo declaró limpio todos los alimentos, les recomiendo que lo vean. Pero entonces está claro que es sobre comida y bebida que no debemos de juzgar. Ahora, sobre las otras cosas que comentábamos que no se debe de juzgar, leamos también entonces Colosenses 2, del 16 en adelante, que dice, por tanto, nadie os juzgue, y aquí es donde entran los que están muchas veces en necedad, entran y dicen, ahí está, acabas de decir, nadie los juzgue. Sí, pero vamos a leer completo, ¿no? El versículo no dice solo nadie los juzgue, sino que dice, por tanto nadie los juzgue en cuanto a qué cosa comen o qué cosa beben, o cuanto a qué días de fiesta celebran, o si celebran las fiestas de luna nueva, de la ley de Moisés, o si guardan el Shabbat, o día de reposo, o qué día descansan. O sea, que nadie te juzgue en cuanto a cosas de la ley, que si guardas la ley de Moisés, o que si no, que si guardas el sábado, dice que nadie te juzgue de eso. Porque no hay ningún pecado en ya no seguir la ley de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y los mandamientos que ahora tenemos, porque sí tenemos y sí los obedecemos, son los que dejó Cristo en su nuevo pacto. Y si alguno tiene dudas sobre este tema, también les recomiendo que vean el otro video sobre los judaizantes y sobre los que quieren ordenar e imponer que se siga la ley de Moisés. Son los judaizantes. Sobre eso no se juzga a nadie. Pero ya vimos con decenas y decenas de versículos que en cuanto al pecado dentro de la iglesia y al pecador, Dios sí ordena juzgar. No solo que lo permite, sino que lo ordena. Hemos visto que es una orden y que tiene consecuencias no seguir esa orden, como dice en Ezequiel. Vamos a dar cuentas de la sangre que se condena si nosotros no les exhortamos sobre su pecado para que se vuelvan de él. Y vimos también cómo el Espíritu Santo regaña a los cristianos, allí en Corintios 5, porque no querían juzgar el pecado y decían que no hay que juzgar. Incluso Pablo les dice que por qué son tan tontos, que si no hay ni siquiera un sabio entre ellos que pueda juzgar el pecado entre los hermanos. Y que al contrario estaban calladitos ellos y envanecidos siendo cómplices del pecador. Su obligación era juzgar el pecado en la iglesia y apartar a ese pecador de entre vosotros. Ya vimos todos esos versículos y explicamos los que hablan de que cuando dice no juzgar, está hablando de alimentos y bebidas y cosas de la ley. Entonces, mis amados hermanos, como podemos darnos cuenta, el tema de juzgar el pecado en la iglesia es muy claro en la Escritura. Solamente se puede entender que alguien no lo comprenda o lo niegue cuando evidentemente se anda en pecado y que no lee la Biblia y anda siempre en necedad contradiciendo a Dios. Es la única forma en que nosotros pudiéramos entender que este tema explicado tan ampliamente, alguien quiera decir todavía que no lo entiende o que no es así. Como podrán ir viendo, mis amados hermanos, de este tema se desprende entonces el de la verdadera disciplina bíblica que debe de haber en la iglesia. La verdadera, la bíblica, no la falsa disciplina de castigos de hombre
que ponen en algunas iglesias. Se empieza a desprender aquel tema de este otro, desde el momento en que vemos que el juzgar no es solo permitido, sino que es una orden y que hay que acatarlo y que trae consecuencias y castigos delante de Dios si no queremos hacerlo. Y hemos visto que Dios mismo ordena qué cosas se deben de hacer con los que persisten en pecar. Entonces, mis amados hermanos, yo los invito a que ya con la base de este tema completo, vayan a ver ese otro video corto que tenemos sobre la disciplina falsa que dan en algunas iglesias, y el otro video que tenemos sobre la verdadera disciplina que Dios sí ordena dar en las iglesias, verdadera disciplina bíblica, y cuyas bases acabamos de ver hoy en todos estos versículos sobre el juzgar el pecado en las iglesias. De momento, mis amados hermanos, es todo sobre este tema. Yo me despido de ustedes. Nos estamos viendo en el siguiente video. Pórtense bonito. Recuerden que los amo en el amor de Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así.